Hemos llegado ya pues dentro del año litúrgico a la recta final del tiempo ordinario y también la recta final del año litúrgico mismo. Este domingo es el domingo 23º del tiempo ordinario. Eso significa que nos quedan faltando unas 12, 13 semanas para terminar el año litúrgico, que como les he dicho varias veces, tiene en el tiempo ordinario 34 semanas, 34 semanas, ya estamos en la 22, entonces nos quedan faltando 12 o 13, contando la de hoy. Pues bien, la liturgia, las lecturas que fija la Iglesia para los domingos son tres. Estamos en el ciclo C de los domingos. Hay tres ciclos dominicales, A, B y C, y la Iglesia reparte pues los textos bíblicos más significativos en los domingos de cada una de las secciones del año litúrgico. En el tiempo ordinario, la primera lectura está tomada generalmente del Antiguo Testamento, la segunda lectura está tomada de una de las cartas apostólicas y la tercera de uno de los evangelios. Como estamos en el ciclo C, el evangelio preferido es el de Lucas. Este domingo pues nos queda la primera lectura, el libro de la sabiduría en el capítulo 9, la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón y el evangelio del capítulo 14 de la obra de San Lucas. Sofía Salomonos, ese es el título que los traductores griegos de la Biblia le dieron a esta obra, surgida en griego también, en el judaísmo tardío, ya pues en el siglo I de antes de Cristo. Sofía Salomonos, sabiduría de Salomón, es una obra que pertenece al género de la llamada sabiduría, Jokmah se dice en hebreo, y comprende la literatura sapiencial, se puede llamar también, y comprende una porción, digamos, importante de la Biblia. A la Biblia hebrea de las obras de la sabiduría, las obras sapienciales, pertenecen, por ejemplo, el libro de Job, el libro de los Proverbios. Los salmos podrían también ser clasificados o al menos organizados dentro de la literatura sapiencial. Igualmente el Eclesiastés, el Coelet. En fin, ahí están pues las obras de la literatura sapiencial que entraron a formar parte del canon hebreo, es decir, de la lista de los escritos sagrados que los judíos o los rabinos judíos ya después de la destrucción de Jerusalén recogieron pues como obras que contenían la revelación de Dios para el pueblo de Israel, el canon hebreo. Pero les he explicado varias veces que además de las obras en hebreo, también los judíos de habla griega fuera de Palestina, además de traducir pues del hebreo al griego estas obras, también en el seno de ellos se escribieron algunas obras que fueron tenidas en gran estima, y poco a poco estas obras se fueron colocando al lado de las obras del canon hebreo. En general, nosotros los católicos llamamos siete de esas obras las obras deuterocanónicas o escritos deuterocanónicos, es decir, los consideramos con la Iglesia antigua como parte de la Escritura. Canónico significa que pertenece a la lista del canon, es decir, a la lista de los libros sagrados. Pero como fueron escritos en griego y presumiblemente fuera del ámbito mismo de la Palestina, entonces los tradentes fariseos no lo recogieron en el canon hebreo de la Biblia, y con toda razón no lo recogieron, porque son obras escritas en griego. Una de ellas, aquella de la cual tomamos la lectura la semana pasada, si ustedes recuerdan, la obra de Ben Sira, el eclesiástico, fue escrita en hebreo y traducida al griego, pero durante muchos años
Aún durante muchos siglos no se conoció sino la versión griega. Apenas a comienzos del siglo pasado, por un descubrimiento en el depósito oculto, la Genizá de la sinagoga del Cairo, se descubrió el texto hebreo de Ben Sirá del libro del Eclesiástico, y también en Qumrán se encontraron pues fragmentos de ese libro en hebreo. En fin, pero el libro del cual tomamos hoy la primera lectura es decididamente un libro judío alejandrino, surgido en Alejandría y escrito originalmente en griego. El autor de este libro es desconocido. En todo caso, era un judío ilustrado, un hombre que no solamente conocía la religión de Israel, conocía muy bien la Biblia, amaba de todo corazón la fe de su pueblo y la abrazaba con todo el alma. Sin embargo, tenía ya una mente formada en la cultura griega. Conocía, digamos, si no tal vez por lectura directa, al menos sí por informaciones importantes, el pensamiento de los griegos acerca del conocimiento. Platón, probablemente también Aristóteles, en fin, esos conocimientos estaban pues, digamos, a disposición de un hombre tan culto como es el autor de la Sofía Salomonos, de la sabiduría de Salomón. Pero fíjense ustedes el título, Sofía Salomonos, sabiduría de Salomón. ¿Y por qué se llamó así la obra? Porque en Israel Salomón era el sabio por excelencia, era por tanto por excelencia el maestro de la Jochma, de la sabiduría divina, y por eso entonces las obras sapienciales en general eran atribuidas a él. No solamente pues esta, sino también, por ejemplo, el libro del Eclesiastés atribuido a él, también el libro de los Proverbios, a pesar de que dentro del libro se habla o se distinguen claramente diferentes colecciones, sin embargo el libro pasa por ser un libro de Salomón. En este caso, pues, la Sofía Salomonos es una obra tardía, la más tardía del Antiguo Testamento en entrar al canon. Es una obra del siglo I, escrita por un judío alejandrino muy piadoso, pero también muy culto en los asuntos del pensamiento griego. Así reza la lectura, pues, que escucharemos este domingo en la celebración eucarística. Lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 9. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos, y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es lastre del alma, y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas, y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Solo así serán rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprenderán lo que te agrada, y se salvarán con la sabiduría y se salvarán con la sabiduría los que te agradan, Señor, desde el principio. Fíjense, amables oyentes, el pedacito que leímos del texto de la sabiduría comienza con una doble pregunta que plantea el autor. La doble pregunta prácticamente repite la misma idea. Es decir, aunque el autor escribe en griego y tiene cultura griega, sin embargo está imbuido en las técnicas, digamos, de la poesía hebrea, que es la técnica del paralelismo, es decir, escribir en paralelo. Fíjense, las dos preguntas son estas. ¿Qué hombre conoce el designio? Ahí está la primera. Y luego, ¿quién comprende lo que Dios quiere? Fíjense que en el fondo es la misma pregunta o la misma idea repetida dos veces. Eso se llama paralelismo sinónimo. A la doble pregunta contesta el texto que hemos escuchado. ¿Quién lo conoce? Pues lo conoce y comprende el que tiene el Espíritu que Dios le da.
Cuando Dios da su espíritu, entonces uno tiene sabiduría de parte de Dios y puede conocer el designio de Dios, que es lo que Dios quiere. Eso es lo que dice el texto. Solamente, por tanto, los que son iluminados por Dios con su espíritu, conocen pues las cosas de Dios. Esta idea del libro de la sabiduría pues era muy cara también al apóstol Pablo, precisamente en la primera carta a los Corintios. A partir del capítulo 2, Pablo habla de la sabiduría divina que el Espíritu infunde en los creyentes para que conozcan aquellas cosas que han recibido gratuitamente de parte de Dios. Esa es lo que llama Pablo el lenguaje en sabiduría, que los creyentes podemos hablar según la moción del Espíritu que desde adentro va conduciendo nuestra mente y nuestro corazón. Estas ideas pues del libro de la sabiduría las conoce bien Pablo y las aprovecha ya en contexto cristiano. Es interesante dentro del desarrollo de este texto, es interesante ver, amables oyentes, el trasfondo cultural del pensamiento griego ya asumido por un judío. Fíjense esta frase: los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles. Es decir, nosotros los seres humanos nos equivocamos a menudo cuando creemos conocer. Nuestros razonamientos son falibles, los pensamientos nuestros son mezquinos. Aquí emplea el traductor castellano, el traductor al español del texto griego de la Biblia, emplea una palabra que es de origen hebreo, un origen semita, maskenut, significa pobreza en hebreo. Mezquino es que no tiene nada, es que no vale. En fin, esa es la palabra nuestra en castellano, derivada seguramente del árabe, pero tiene la misma raíz que aparece en la palabra hebrea maskenut, que significa pobreza, inopia. En fin, los pensamientos de los mortales son mezquinos, nuestros razonamientos son falibles. ¿Por qué pues nos equivocamos tanto al pensar, al discurrir? ¿Por qué? Escuchen la razón. Porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Aquí está pues el pensamiento griego, está pues, salta a la vista. El cuerpo mortal es lastre del alma, el hombre es cuerpo y alma, así lo piensa, así lo pensaba el griego culto, cuerpo y alma. O aún más llegaban a decir, el hombre tiene cuerpo y tiene alma. Pues para el alma, que es nuestra parte, diría yo, vital, intelectiva, el cuerpo es lastre, es una carga muy pesada, que no nos permite siquiera conocer adecuadamente. El cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. La tienda terrestre. Aquí tenemos ya una expresión, pienso yo, de carácter más bíblico que griego. El cuerpo de los seres humanos, Pablo lo hace así en la segunda carta a los Corintios, se parece a la tienda de campaña que llevaban consigo los pastores nómadas, los ancestros de Israel. Como no tenían ciudad donde habitar, entonces llevaban consigo la tienda. Cuando encontraban pastos y aguas para sus rebaños, plantaban allí la tienda y vivían en ella. Y cuando se acababan los pastos y las aguas, otra vez removían la tienda y la cargaban. Por eso Pablo compara nuestra existencia mortal con una tienda de campaña que es plantada y que luego es quitada, la quitan, la envuelven. El canto de Ezequías en el libro de Isaías también trae esta preciosa figura poética. Descargan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Es decir, como los pastores se pasan para otro punto con sus rebaños, entonces desmontan la tienda y la enrollan. Esa es la muerte, cuando a uno le quitan la tienda y la enrollan y se la llevan para otra parte. Pablo entonces distingue lo que en este texto se supone, que en la muerte nosotros dejamos esta tienda corporal nuestra, esta tienda de campaña, y somos trasladados a una mansión eterna, a una casa preparada en el cielo, no por manos de hombres, sino por manos de Dios. El cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Nuestra condición terrestre corporal, pues, hace que nuestro conocimiento sea muy limitado.
solamente podemos conocer aquello que nuestro cerebro terrestre nos permite. Tal vez al autor que escribe estas cosas no se le podía ocurrir lo que yo les voy a decir enseguida, porque no conocía pues todas las cosas de la biología moderna, en fin, no las conocía. Pero fíjense, nuestra capacidad de conocer el desarrollo, por tanto, concreto de nuestro cerebro a lo largo de los milenios y milenios de evolución, simplemente nos capacitó para conocer aquello para lo cual nuestra supervivencia, aquello que para nuestra supervivencia era necesario. Vemos entonces aquello que nos importa, no vemos más allá de determinado tamaño, cosas muy pequeñas, un microbio, no lo vemos, necesitamos microscopio para verlo, pero ya inventamos el microscopio, y mucho menos vamos a ver un átomo, y mucho menos una partícula elemental, un neutrón, o todavía más, un electrón, por ejemplo, que prácticamente no tiene masa. Es decir, nuestros ojos ven lo que necesitamos ver para poder sobrevivir. Aún cosas grandes no abarcamos. El universo, por ejemplo, no lo vemos. No alcanza nuestra vista hasta allá. Tenemos que construir telescopios para poder ver ciertas cosas. Fíjense pues bien lo que entrañaría dentro de una visión moderna del mundo lo que dice acá. El cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. No alcanzan nuestras capacidades para conocer lo material más allá de cierto punto, más allá de cierta medida. Lo que conocemos o lo que podemos conocer se mide por lo que necesitamos para sobrevivir. A duras penas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Es verdad, a duras penas conocemos las cosas terrenas, y eso que con muchísimas restricciones, y con mucha dificultad encontramos lo que está a mano. O si no, busquen ustedes por allá que se les caiga la piedrita, la joyita del anillo, y verán la brega que da encontrar la piedrita preciosa en el suelo. Tiene uno que mirar y mirar 20 veces. O cuando uno se va a tomar, por ejemplo, una pastilla que le recetaron y de pronto porque la coge mal, se le cae al suelo, tiene uno prácticamente que acostarse en el suelo para ver si la ve por allá en cualquier rinconcito de una baldosa. Ni siquiera lo que está a mano lo podemos conocer fácilmente. Fíjense, el ser humano, pues, en su conocimiento está abierto naturalmente a las cosas materiales, pero tiene el ser humano, la apertura del conocimiento humano, digamos, pone al ser humano ante un horizonte trascendental, que finalmente no es material. No es material. Ese horizonte trascendental en alguna forma lo simboliza el ser humano a partir de imágenes tomadas de las cosas materiales, pero finalmente no se confunde con nada material, con nada de este mundo. Esa es la apertura nuestra básica a la trascendencia, es lo que distingue precisamente al ser humano, al Homo sapiens. Hablo de nosotros, el sapiens sapiens, como repetidamente nos llamamos para distinguirnos del Homo sapiens neanderthalensis, al neandertal que se extinguió despuesito de la edad de hielo, de la última edad de hielo. Nos llamamos pues sapiens, sapiens, homines, sapientes, sapientes. Nos llamamos así con el lenguaje de la biología. Precisamente pienso yo por eso. No solamente porque con la ciencia podemos precisar muchas de las cosas y conocer muchas de las cosas del universo objetivas que nos presentan los sentidos, o que aún nosotros al desarrollar las leyes de la física las podemos predecir aún antes sin haberlas constatado en observación con experimento. Esa es la gran inteligencia del hombre y eso lo hacemos con grandísima dificultad.
pero nuestro horizonte trascendental, lo intuimos vagamente, pero si no tenemos nosotros de parte de Dios, como dice el texto, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Los seres humanos no están en condiciones finalmente de adherirse, diría yo, de entregar su propio corazón, su propia vida ante esta intuición que bulle por allá, por dentro, en el fondo de nuestra conciencia, cuando queremos con toda razón saber el porqué de la realidad, el para qué de las cosas y de nosotros mismos. Ese sentido solamente nos lo ofrece Dios, y no solamente nos lo ofrece para conocimiento, sino que nos lo ofrece como adquisición efectiva, como realidad. Es un regalo maravilloso que solamente Dios nos puede dar. Yo pienso que esto que les estoy diciendo es la explicación tal vez más profunda que yo he encontrado en mi discurrir teológico durante muchos años. Dios finalmente es o está allá, relumbrando en el fondo de nuestra conciencia. Y para adherir a Él necesitamos finalmente un impulso que venga de Él mismo. Y solamente con la eficacia de Él puede hacerse real aquello que en Dios se nos promete y se nos entrega. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Amables oyentes, esta es pues una verdadera carta. Fíjense, los que estudian San Pablo y aún la demás literatura epistolar del Nuevo Testamento han aprendido a distinguir entre carta, en latín litere, y epístola, en latín epístula. Carta, litere y epístola en latín. ¿Por qué se distinguen? Porque la carta, en latín litere, en latín en realidad litere significa letras, es decir, la palabra litere son letras, es decir, y una letra es una carta. ¿Ve? Varias letras juntas son las litere, que en latín pues significa carta. En castellano tenemos la palabra carta, que en latín significa una hoja de papel. Una carta es eso, una hoja de papel. Pero la palabra propia para decir en latín carta es litere. Así, por ejemplo, en francés la carta se dice letra, es decir, es la palabra latina. Pues bien, les decía yo que se distingue entre carta y epístola. La carta es un escrito ocasional. Un remitente le manda a alguien o a un grupo, los destinatarios, unas letras escritas. Se las manda con un motivo especial, sea para los saludos, en fin, lo que sea, para pedirles un favor, para ofrecerles algo, para saludarlos, para saber de ellos, para hacerles a ellos saber de él, en fin, para lo que sea. Es un escrito ocasional la carta. En cambio, la epístola es más bien como un tratado, es como una enseñanza. ¿Ven? Por eso, este escrito paulino, la carta a Filemón, es una verdadera carta, porque la escribe Pablo, y vamos a ver ahora desde dónde la escribe y con qué motivo. La escribe Pablo por un motivo especial. Por tanto, es una verdadera carta. En cambio, la carta a los romanos, por ejemplo, de San Pablo, es una epístola. A toda luz es una epístola, porque allí, digamos, las notas personales son escasísimas, ¿sí? Solamente al final hay un capítulo, el 16 de la carta a los romanos, pero parece que ese capítulo 16 no iba en la copia de la carta enviada a Roma, sino que iba en una copia de la carta enviada a Éfeso, porque la gente mencionada en el capítulo 16 de la carta a los romanos son gente no de Roma, sino de Éfeso. Es decir, Pablo escribió una epístola, un verdadero compendio de su pensamiento,
y mandó la copia principal o la carta a Roma, y luego mandó una copia de esa carta a Éfeso y le añadió un capítulo saludando a la gente de Éfeso. Ese puede ser lo de la carta a los romanos. En cambio, esta es una verdadera carta. ¿Dónde está Pablo? Está en Éfeso. ¿En qué época está? Está en el año, probablemente el año 55, es decir, 25 años después de la muerte de Jesús. Está preso en Éfeso. Lo agarraron preso, lo metieron en la cárcel. Posiblemente la razón por la cual a Pablo lo pusieron preso en Éfeso es la que se cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en Éfeso hubo una revuelta de la gente que hacía recuerdos de la diosa Artemisa, es decir, Pablo con su predicación pues prácticamente estaba perjudicando el negocio religioso, y entonces hubo pues prácticamente una revolución contra él y lo agarraron, lo metieron en la cárcel. En la carta segunda a los Corintios, escrita poco después de que Pablo salió de la prisión en Éfeso, Pablo pues cuenta el gran temor, es decir, como que tuvo en la cárcel. Él le pareció que le había llegado ya la última hora, que de esa no escaparía, pero finalmente salió. Al comienzo de la segunda carta a los Corintios, Pablo pues recuerda algunos de los puntos de su prisión en Éfeso y de la angustia que allí lo agarró, precisamente por pensar que ya se había llegado su hora. En todo caso, salió de la prisión. Cuando escribe la carta a Filemón, todavía está en prisión. La escribe, digamos, al mismo tiempo o con una separación de poco tiempo con la carta llamada a los Filipenses. La carta a los Filipenses también procede de Éfeso, del tiempo en que Pablo está en prisión. Pablo mismo lo dice en esa carta. De modo que Filipenses y Filemón son dos cartas aproximadamente contemporáneas. Es muy difícil decir cuál fue primero y cuál fue después. Mientras que la carta a los Filipenses va para una comunidad, contiene muchas enseñanzas, contiene, digamos, apuntes del pensamiento de San Pablo, contiene, pues, digamos, textos teológicamente muy válidos y, digamos, de importancia imperecedera para el cristianismo. En cambio, esta es una verdadera notica, una notica personal que San Pablo le escribe a un hombre cristiano llamado Filemón, que vivía en Colosas, una ciudad del Asia Menor, la provincia romana de Asia, cuya capital era Éfeso. Pablo estaba en Éfeso, en la cárcel. Colosas quedaba a unos kilómetros distante de Éfeso. Allí ya había comunidad cristiana. La había fundado un compañero de Pablo en Éfeso llamado Epafrodito. En diminutivo, Pablo lo llama Epafrás, y es mencionado precisamente en esta carta. Epafrodito había fundado la comunidad cristiana de Colosas, y uno de los cristianos de Colosas era un tal Filemón, un hombre de plata, un hombre rico. Tan rico era que tenía pues no solamente hacienda, sino esclavos. Y uno de los esclavos de Filemón, un cristiano, Pablo no lo conocía, porque nunca se dice que Pablo haya estado en Colosas. Colosas fue fundada, la comunidad, por un compañero de Pablo, como les decía ahora, Epafrodito. Pues bien, cuando meten a Pablo en la cárcel, se encuentra allí con Onésimo, un hombre de Colosas, que había sido esclavo de Filemón, un cristiano, y se le había volado. Se ve pues que Filemón era un hombre bastante rico. Uno de sus esclavos, al menos, Filemón, se voló y llegó, lo cogieron en Éfeso y lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel dio pues con San Pablo. Oigan pues, el encuentro de un esclavo fugitivo con el apóstol cristiano Pablo. Al encontrarse los dos prisioneros, Pablo el apóstol y Filemón el esclavo pagano, no era todavía cristiano, fugitivo de su dueño, que era un cristiano llamado Filemón, entonces se presenta una circunstancia maravillosa. Seguramente por boca de Onésimo conoce Pablo que él se había volado, que su amo, su patrón era Filemón, y Pablo inmediatamente hila, Filemón, un cristiano de Colosas. Seguramente Pablo había oído hablar de Filemón, seguramente le había oído hablar a Epafras, a Epafrodito o a alguno de los demás misioneros que iban a Éfeso desde Colosas y de Colosas a Éfeso.
Pablo entonces conocía lo de Filemón como cristiano y aquí conoció a Onésimo. Entonces Pablo empezó a dedicarle a Onésimo una atención muy especial. Le habló del Evangelio y lo hizo cristiano. ¿Ven? Lo hizo cristiano. Onésimo recibió el Evangelio de Pablo. Aquí no se dice que Pablo lo haya bautizado en prisión ni nada, pero nada difícil habría sido eso. En todo caso, lo hizo cristiano. Resulta que a Onésimo lo iban a liberar y lo liberaron antes de la liberación de Pablo. Entonces Pablo le dice a Onésimo, vuelva donde su patrón, o tal vez la misma autoridad de la prisión de Éfeso le había puesto como condición a Onésimo para ser liberado, volver a donde su amo, donde su dueño, que era Filemón. Entonces Filemón debía volver otra vez a Colosas a presentarse a su patrón Filemón. Entonces Pablo le escribe a Filemón una cartica, recomendándole a Onésimo. Es una carta de recomendación. Entonces le cuenta Pablo en la carta a Filemón que ya Onésimo es un cristiano como él, que cuando se voló era un pagano, un esclavo fugitivo, pero que ahora en la cárcel Pablo lo engendró con la palabra del Evangelio y que se lo manda otra vez y que lo reciba bien. Es una carta muy linda, llena de afecto de Pablo por Onésimo. Aún más le pide al final que si lo tiene a bien, que le devuelva a Onésimo, que lo reciba bien allá en la casa, pero que se lo devuelva, porque lo necesita para las misiones evangélicas. Es decir, Pablo ve que en Onésimo hay madera para hacerlo también un sucesor apostólico. Es decir, lo que llamamos ahora un ministro ordenado de la iglesia, un obispo o presbítero. No sé, en ese tiempo todavía estaban en surgimiento esos términos que luego se impusieron. En todo caso, esto es lo que le dice San Pablo a Filemón. Y sabemos que Onésimo regresó donde Pablo. Fíjense, en la carta a los Colosenses ya aparece Onésimo cerca de Pablo, en fin, y trabajando por el Evangelio. Escuchen pues el texto de la carta, que es muy lindo. Con estos pormenores que les he explicado, ustedes van a entender exactamente de qué se trata. Querido hermano, yo Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti, para que le recobres ahora, para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Fíjense, amables oyentes, entre muchas cosas, yo quisiera hacerle notar estas. Pablo relativiza por completo, por el paso de alguien a la fe, por la entrada en el mundo de la fe, en el campo de la fe, relativiza la condición social. Por eso puede decir en otros puntos de sus cartas que cuando uno está en Cristo Jesús, es decir, cuando uno ha sido bautizado y cree en Cristo Jesús, entonces ya no hay judío ni griego. Es decir, ya no hay la diferencia histórico-salvífica. Unos son los judíos, el pueblo de Dios, y otros los griegos, es decir, los paganos, que no creen en el Dios de Israel. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Ni esclavo ni libre. Filemón era libre, el dueño. En cambio, Onésimo era esclavo de Filemón. Ya no hay esclavo ni libre cuando uno está en Cristo Jesús. Filemón estaba en Cristo Jesús porque era cristiano. Ahora Onésimo también ya es cristiano y ya está en Cristo Jesús. Por tanto, para Filemón, ya de punto de vista social, Onésimo tal vez sigue siendo esclavo, porque él es su dueño ante la ley romana. Pero en Cristo Jesús, Filemón y Onésimo son hermanos. No te lo devuelvo como esclavo, sino mucho mejor,
como hermano muy querido. Hermano muy querido. Por tanto, el amo, el patrón, cuando es cristiano, debe llamar a su esclavo hermano, hermano. La fraternidad en Cristo, el hecho de la paternidad de Dios, entonces iguala radicalmente a las personas por encima de todas los límites que fija la sociedad o que fija la ley. En este punto Pablo, y algún día hablaremos de ese tema, llega a decir que no hay tampoco ya ni hombre ni mujer, arsen y teli, que se dice en griego, no hay macho ni hembra, no, porque hombres y mujeres uno en Cristo Jesús. Por tanto, fíjense los límites o las diferencias histórico-salvíficas, judío-griego, las diferencias sociales, esclavo-libre, y las diferencias de género, de sexo, hombre y mujer, se terminan. Cuando uno es cristiano, uno es igual a cualquier cristiano. Uno vale para los demás como hermano, y los demás valen para uno como hermano, y todos valemos para Dios como hijos. La lectura evangélica, amables oyentes, está tomada, pues, como les dije al comienzo, del Evangelio de San Lucas, el capítulo 14. Pertenece a esa sección amplia del Evangelio de San Lucas que se suele llamar la Gran Marcha a Jerusalén, que empieza en 9:51 y termina en 19:27. Toda la primera parte, hasta 18:14, de esa sección de la Gran Marcha, la toma Lucas o la forma Lucas con elementos que no están en Marcos. Todo ese pedazo, 9:51 a 18:14, lo llaman los exégetas, los que estudian a Lucas, lo llaman la inserción mayor. Es decir, Lucas inserta materiales que no provienen de Marcos en conjunto, en bloque, los inserta y va construyendo con esos materiales, diría yo, un hilo narrativo, teológico muy interesante. No es un hilo histórico, cuando uno lo estudia, digámoslo así, cuando uno lo va viendo, digamos en detalle, uno se da cuenta de que Lucas no está contando una historia detallada, sino que simplemente está como formando un mosaico significativo a partir de elementos dispares que él encuentra en su tradición, pero son elementos que no están en Marcos, entonces los acumula todos en este punto para formar la llamada inserción mayor. La llaman mayor porque hay otra, más chiquita, que la llaman inserción menor en el capítulo 6, del 6:20 a 8:3. En fin, esto pues, este pedazo, pertenece a esa sección que se llama la Gran Marcha a Jerusalén. El texto dice así: en aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, fíjense, mucha gente acompañaba a Jesús, mucha gente, oglos, polis, significa pues una gran muchedumbre. La palabra es muchedumbre. Jesús iba a Jerusalén, pero no iba solo. Otros venían con él y además se encontraba con gente, y entonces alrededor de Jesús se agolpaba la gente. Oglos polis acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlar de él los que lo miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Ustedes han notado, pues, amables oyentes, de que aquí el tema es el discipulado, ser discípulo de él, ser seguidor de él. Por eso Lucas en el marco, es decir, en la pequeña notica introductoria, habla de eso,
Mucha gente acompañaba a Jesús. Jesús no iba solo. Un oglos polis, una muchedumbre grande, iba con él. Por eso les dice lo que les dice. Ustedes me acompañan, ustedes me siguen, pues si quieren ser mis discípulos, fíjense pues lo que tienen que hacer. Y aquí están las condiciones. Son condiciones, diría yo, muy onerosas, muy duras, muy difíciles. Ustedes y yo somos cristianos. Pues yo lo digo de mí mismo, diría yo con compunción, en el sentido de que me siento muy chiquito, muy indigno, muy incapaz de cumplir los compromisos que me impone el ser cristiano seguidor de Jesús y también los que yo me impuse a mí mismo cuando acepté la vocación de ser ministro del Evangelio. Uno se siente, diría yo, cuando escucha estas palabras de Jesús, se siente mal, se siente incómodo, como que se da cuenta, digamos, de lo pequeño que es uno, de lo indigno que es uno, de lo que incumplidor que es uno, frente a tamañas palabras como las que escuchamos ahora, y ahorita les voy a dar o a repetir. Fíjense, las primeras palabras que escuchamos pertenecen a la fuente común de Mateo y Lucas. Se llama Q, ya les he mencionado mucho eso. Mateo y Lucas, cuando escribieron sus obras, conocieron dos fuentes comunes, una Marcos. Mateo conoció a Marcos, Lucas conoció a Marcos, pero además de Marcos, Mateo y Lucas conocieron otra fuente, un documento que tenía materiales que ellos usaron ambos, independientemente el uno del otro. Y esa fuente la llamaron los autores alemanes en el siglo XIX, la llamaron Quelle. Quelle, la primera letra es Q, por eso se usa esa letra como distintivo de la fuente Q. Pues bien, a la fuente Q pertenece esta palabra, esta es la versión lucana: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Esta es la versión lucana. En Mateo la versión es un poco diferente. Y ustedes busquen en su Biblia y verán que donde encuentran este texto, allí en la margen o arriba, en la introducción, aparece el texto de Mateo, el texto paralelo de Mateo, que también proviene de Q. En fin, fíjense, cuando uno se viene conmigo, es decir, cuando uno quiere ser discípulo de Jesús, seguidor de Él, irse con Él significa hacerse seguidor suyo, hacerse discípulo. Eso lo aclara Lucas al final. No puede ser discípulo mío. Dice al final, ustedes recuerdan que leímos. Pues bien, uno tiene que posponer la propia familia. Oigan, padre y madre, mujer, también mujer, hijos, también hijos, hermanos y hermanas. Es decir, prácticamente la parentela entera tiene que ser pospuesta cuando uno se compromete con Jesús. Uno realmente tiembla cuando lee esto. Hoy en día, fíjense, es pienso yo, y con muy buenas razones y muy buenos argumentos, un valor básico de la vida es la familia. Oímos decir eso, la familia, uno por la familia debe ser cualquier cosa, pues según Jesús, Él es más importante para un seguidor que su propia familia, más que padre y madre, más que mujer e hijos, más que hermanos o hermanas. Yo pienso que no se trata simplemente de cuestión de afecto, sino más bien de decisión en la vida. Es decir, cuando uno hace su opción cristiana, uno debe saber que su opción cristiana, su opción por Jesús, evidentemente no lo debe no debe dejarse, diría yo, acorralar o interrogar por ningún valor de este mundo, por apreciable que sea. Yo les cuento esto, a veces le dicen a uno, como hoy estamos en un ambiente donde el cristianismo tiene que, como se suele decir, aculturarse, enculturarse, tiene que acomodarse a la realidad, en fin, le dicen a uno, padre, vea, necesitamos un articulito suyo sobre la familia en el Evangelio. La familia en el Evangelio. Y uno que conoce un poco los Evangelios y que ha leído estos textos, dice, pero ¿qué digo yo de la familia en el Evangelio? Viendo que tal vez el menos devoto a la propia familia era Jesús.
al comienzo él salió de Nazaret y se fue a Cafarnaúm, y los de Nazaret quisieron ir a Cafarnaúm a apartarlo de ese camino porque sabían que se le iba a venir el mundo encima y tenían toda la razón. Y Jesús entonces los desechó. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, pregunta él. ¿Ven? Y se refiere a madre, a hermanos y hermanas suyas, precisamente a los que, como él, hacen una opción irrevocable por Dios y por su reino. Ustedes ven el etos familiar, pues, para Jesús estaba al margen. Yo pienso que es algo significativo. ¿En qué sentido significativo? En el sentido de que la opción de uno por Dios es tal y tiene un valor tan grande, tanto, que finalmente corresponde a aquella formulación con que nos enseñaron el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. No es que la familia sean cosas, son personas. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que la gran opción de un ser humano creyente en Dios se hace precisamente frente a Dios y frente a su reino. Hacerse frente a Dios y frente a su reino significa hacerse frente a Jesús. Y entonces, si cualquier punto del etos familiar, es decir, de los valores familiares, a uno le impide su propia fe, a uno lo aparta de la propia fe, en fin, ya uno sabe, con dolor en el alma, qué es lo que tiene que hacer. Yo recuerdo un caso, yo creo que aquí cae bien este recuerdo, un compañero costeño en el seminario de Medellín, cuando yo ingresé en el año 1958, encontré allá a un muchacho, se llamaba Enrique Roncayo, venía de la costa, era costeño, y para entrarse al seminario y ser sacerdote, Roncayo, pues prácticamente tuvo que partir cobijas con su familia, sobre todo con su papá, que nunca pues hubiera permitido que el hijo se hiciera sacerdote. Entonces Roncayo prácticamente vino a Medellín y se quedó solo, se quedó sin familia. Aquí la familia de un compañero del padre Bernardo Guzmán acogió a Roncayo y lo tuvieron en la casa como un hijo. Roncayo tenía problemas cardíacos y no duró mucho tiempo como sacerdote. Pero me recuerdo pues que eso ocurrió para poder, digamos, seguir a Jesús, pues no simplemente como cristiano, no solamente como cristiano, que es el seguimiento básico, sino ya especificar ese seguimiento cristiano como ministro de la iglesia, así como el caso de Onésimo ahora, que le dice Pablo a Filemón, pues usted deme el permiso, usted se lo quiero pedir para que me envíe a Onésimo, yo no lo quiero dejar aquí sin contar con usted, yo lo respeto mucho, pero por favor yo le pido que me lo dé. Exactamente es eso. En fin, Roncayo hizo eso, tuvo que tener problemas con su familia para poder cumplir su deseo y su decisión de ser sacerdote. Enseguida aparece otro dicho de Jesús que aquí aparece en el tenor de Q. Es paralelo con algún dicho que también tiene Mateo, y también Marcos a su manera lo tiene, en una forma un poco diferente. No me pongo a explicar estos detalles críticos porque son un poco complicados. El otro dicho, el que les menciono, es este: quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Llevar la cruz detrás de él significa optar por él, por encima de cualquier cosa, es llevar la cruz detrás de él. Fíjense, posiblemente Jesús pudo decir algo así aún antes de su muerte, pues cuando Jesús murió en la cruz, evidentemente la cruz de Jesús se convirtió, diría yo, en un paradigma de los cristianos. Ya llevar la cruz de Jesús, pues Pablo lo interpreta luego así, es participar en su muerte y resurrección. Pero aquí, en las palabras mismas de Jesús, posiblemente Jesús se refería al riesgo que corrían algunos, digamos, en la vida cuando se hacían rebeldes con el Imperio Romano. Los rebeldes con el Imperio Romano
digámoslo así, incurrían en el riesgo de ser crucificados. Y entonces posiblemente pudo formarse en esa época de Jesús este dicho de arriesgarse uno, arriesgarlo todo, es tomar su cruz. Es tomar su cruz. Quizá Jesús pronunció el dicho en ese sentido, aunque no lo sabemos seguramente, con seguridad, porque estamos a 20 siglos de distancia. En todo caso, aquí figura pues el tenor que tenía el dicho en la fuente Q. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Es decir, uno tiene que arriesgarse enteramente con lo que venga para ir con la propia cruz detrás de Jesús. No con la cruz de él, la de Jesús, sino con la cruz propia. Es decir, aquello que le imponga a uno como riesgo la vida, cuando uno quiere tomar su fe en serio. Y luego, amables oyentes, termina el texto con dos ejemplos que añade Lucas. A Lucas los añade de su fuente propia. Solamente están en Lucas. Algunos dicen que quizá estaban también en Q y que Mateo los suprimió. Esa puede ser una opinión. En todo caso, como son exclusivamente dichos que están en Lucas, la mayor parte de los autores dice que pertenecen a la fuente propia lucana. El primer ejemplo es el de un constructor y el segundo ejemplo es el de un rey. Cuando alguien quiere construir una torre, primero se pone a pensar si con la plata que tiene puede terminar la torre que va a comenzar. Porque si empieza a construirla, pone los cimientos, pero no es capaz de sacar la obra adelante, se hace hazmerreír de la gente. Vea, empezó a construir y no ha sido capaz de terminar. Y el otro ejemplo es el de un rey. Si un rey es atacado por otro, entonces el rey tiene que pensar si con 10.000 soldados puede hacerle frente al otro que viene a atacarlo con 20.000. Y si ve que con 10.000 no alcanza a defenderse, entonces lo mejor es que antes de que el otro se aproxime, mande emisarios, mande una embajada para pedir condiciones de paz. En ese caso es mejor arreglar por las buenas que enfrentar el problema directamente cuando uno ve que no tiene medios para hacerlo. Pues bien, estos dos ejemplos le sirven a Lucas para reforzar la idea anterior. Cuando uno se compromete con Jesús, cuando uno quiere ser discípulo suyo, uno tiene que saber con quién se compromete y cuáles son las exigencias que eso le impone. Es decir, si uno quiere ser cristiano, uno tiene que saber qué implica el ser cristiano. El ser cristiano implica que la opción por Jesús es la opción que finalmente regula la vida entera, que lo marca uno de principio a fin, que está presente no solamente en la opción misma o en momentos privilegiados de la vida, sino en todos y cada uno de los momentos de la propia existencia. Si uno ve que no es capaz, lo mejor entonces es no comprometerse. O como dicen los ejemplos, no comenzar a construir la torre, no salir con 10.000 al encuentro del otro que lo ataca a uno con 20.000.